Jóvenes, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de la hora que nos estén viendo. Con esta segunda sesión de la clase de la materia de Derecho Municipal y Bando de Policía en la licenciatura en Derecho y en la Seguridad Pública a través de la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa, pues iniciaremos con esta segunda sesión, jóvenes. Hoy analizaremos tres puntos principales que, que, que es del mismo tema de lo que vimos la clase pasada, que sería que el primer punto sería el análisis del artículo 115 constitucional y sobre los componentes y sobre los elementos que componen el municipio y sobre todo las competencias que tiene el ayuntamiento marcadas en la Constitución. En ese preámbulo, entonces, jóvenes, tocamos un punto muy importante, en el año de 1856 y 1857 se dio el primer intento de establecerlo en una constitución, la funcionalidad o las directrices que tiene que funcionar el ayuntamiento, pero desgraciadamente en aquellos tiempos no procedió. Entonces pasaron años, aproximadamente de 55 a 60 años después, fue cuando en el año de 1914, cuando nuestro presidente en aquellos tiempos, Venustiano Carranza, publicó un decreto en el periodo donde figuraba ya la palabra municipio libre en el artículo 109 de la Constitución de 1957. Es ahí donde empieza a marcar la historia del origen del reconocimiento legal, marco constitucional de nuestra Constitución, mediante un decreto del presidente Venustiano Carranza. Pues siguiendo a esa tesitura del organigrama de las reformas constitucionales, jóvenes, este, en el año de 1917, el puntos constitucionales que presidía en aquellos tiempos el diputado Hilario Medina y Heriberto Jara en el Congreso Constituyente, pues hicieron nuevamente otro intento de, la, la- de querer contemplar el marco jurídico dentro de la Constitución de, la- de las funciones del municipio. Entonces fue cuando ya se sentó las bases, fue aprobado, se aprobó y se contempló en el artículo 115 constitucional, donde hasta ahora sigue vigente en ese mismo artículo. Así ha sufrido modificaciones, sí, pero ha estado en el mismo artículo. Entonces, fue en el 1917 cuando se decidió hacer la reforma y se propuso dentro de la Constitución Política Mexicana. Entonces, los puntos medulares que se tocaron en el año de 1917, pues especificaba que el municipio libre como base de la división territorial y organización política y administrativa de los estados, sentándose bajo estas bases. Dice que cada municipio será administrado por un ayuntamiento de elección popular. Los municipios administrarán libremente su hacienda. Le están dando más libertad al ayuntamiento de poder administrar y de poder obtener recursos con sus propios, en su propia jurisdicción. Los municipios estarán investidos con personalidad jurídica. ¿Por qué personalidad jurídica, jóvenes? Pues que ya los ayuntamientos le están dando personalidad jurídica porque tiene derechos y obligaciones. Por eso se estableció. También en el año se hizo otra reforma del mismo artículo 115, el 20 de agosto de 1928, pues se estableció el número mínimo de diputados. Una vez que logró contemplar las bases fundamentales del municipio, se empezó a crear cómo serán elegidos nuestras autoridades. Entonces, en el año de 1928 se estableció el número mínimo de diputados que integran la legislatura de cada estado. Empezaron a distribuir los legisladores en cada estado. En el año de 1933 se estableció que la no reelección de los legisladores locales y autoridades municipales para el periodo inmediato siguiente, pero sí para los subsecuentes. Entonces, todos aquellos que ocupaban cargos de elección popular al primer nivel, pues no se pueden reelegir inmediatamente, tienen que pasar un lapso de tiempo para poder reelegirse. También en el año de 1943, pues se expidió el periodo máximo
del encargo del gobierno que de los prácticamente, bueno, es para los gobernadores que serán de 4 a 6 años los, las funciones que tienen que estar. En aquellos tiempos estaban de 4 años, entonces se aumentó a 6 años. En el 57, en el año de 1957, también se suprime el contenido de varios artículos de la Constitución y se reconocen los derechos políticos de la mujer y empiezan a tener ya, la, ya los derechos políticos civiles de las mujeres. En esa misma sintonía, en el año de 1976, pues se adicionan las fracciones cuarto y quinto para dotar del municipio de sus facultades de la materia de asentamiento humano y desarrollo urbano. Entonces, es ahí donde se empiezan a dar más cabida, más funciones, más responsabilidades al ayuntamiento. Entonces, en esa orden de ideas, en el año de 1997 se introdujo el sistema de minoría en la elección de los legisladores locales y principio de representación proporcional. Pues es que prácticamente es la distribución de los funcionarios legisladores que llegan al poder. Eso es meramente estructura, función de los candidatos a diputados de alguna elección popular. En el 1993 también se hizo la reforma integral que se estableció la suspensión y desaparición de ayuntamientos y revocación de autoridades municipales, autonomía jurídica, representación exclusiva de los servicios públicos, enumeración de los ingresos municipales, regulación de la presentación proporcional de los ayuntamientos y la regulación de los labores entre los municipios y trabajadores. Pues prácticamente ya va especificando más las labores y la existencia del ser humano. En el, en el año de 1987 se consolidó de manera exclusiva el artículo 115 para regular asuntos municipales. Entonces, otra vez, las reformas trascendentales que le dio prioridad más a las funciones municipales, pues fue en el año de 1977. Se consolidó el artículo 7 y los autónomos y se normaliza a través del artículo 116 las cuestiones referentes a las entidades federativas. Se empezaron a darle más formalidad, más cabida entre los pobres. ¿Por qué? Porque veían unas lagunas habían unas lagunas constitucionales donde el ayuntamiento no se podía obligar a un cierto límite de funciones o no se puede obligar a que haga sus actividades cuando no están claras las constituciones, por eso son las reformas. Entonces, en el, en el mismo artículo 115, en el 1999, pues es uno de los parteaguas de la reforma. Se reconoce que fue una de las reformas más, más, eh, más, no más, ¿cómo le dicen? Fue la palabra. Esa es la reforma más incluyente en cuestiones del municipio. ¿Por qué dice? Porque hace un reconocimiento total al ayuntamiento como ámbito del gobierno. Precisión de la autonomía jurídica, también empezó a manejar su autonomía jurídica, las leyes estatales donde son regidos los municipios sobre asuntos municipales, modificación de los servicios públicos, ingresos municipales, ampliación sobre asociación de municipios y formulación en la materia de desarrollo urbano, ecológico y planeación regional. Entonces, en ese artículo 99, pues es cuando le dan más oportunidad, más prioridad, más facultades constitucionales al ayuntamiento. También se hizo una reforma del 2001, pero esto es nada más que se incluyó la participación de los pueblos indígenas. Entonces, debido en eso, el artículo 8, perdón, en 2008 también se hizo otra reforma constitucional en materia penal, donde se estableció que el presidente municipal está a cargo de la policía preventiva conforme a la ley de seguridad pública del Estado. Entonces, aquí en el 2008 se le empieza a dar facultades al presidente municipal para que pueda ejercer y coordinarse con el Estado en la aplicación de programas preventivos o aplicación del Estado de Derecho en función de la seguridad pública. La reforma del artículo 115 constitucional en el 2009, también se dice que también fue una de las partes fundamentales de la reforma que se estableció en las legislaturas locales, aprobar leyes de ingresos de los municipios. Es aquí donde el ayuntamiento será controlado a través de las constituciones locales. Entonces aquí ante el Congreso del Estado, podríamos decir en el estado de Sinaloa, se estableció que
las legislaturas locales aprobarán las leyes de ingreso, o sea, el ayuntamiento podrá proponer cuánto quiere ingresar, si quiere aumentar algún tipo de costo de algún servicio, pero los legisladores del Congreso del Estado son los que aprueban. Así que es ahí donde está el otro canal, entonces no hay libertad, no hay libertad total ni autonomía entonces con esa reforma. Entonces revisan las cuentas si anda funcionando bien y si no, por otro lado, pues le fiscaliza. La fiscalización de la comprobación de las deudas también aquí es donde el Congreso también aprueba o desaprueba las cuentas públicas, si debe o no debe el ayuntamiento el mal ejercicio de sus funciones. Aquí es donde se va a hacer el mal uso de los recursos. Se destaca los primeros numerosos aspectos del objetivo. Entonces, en la segunda, pues se reconoce el ayuntamiento como órgano de gobierno en los municipios de México. En 2009 que pues se tomaron dos puntos medulares, que es la funcionalidad del ayuntamiento, donde le dan autonomía total seguramente, pero le ponen un candado donde los legisladores de los estados son los que se encargan de aprobar, sí o no, en cuestión de los ingresos. Pues en el 2000, en el, en el artículo 115 constitucional, pues se establece ya claramente, ya después de las reformas que ya hemos mencionado, en los últimos que mencionamos, bueno, que mencioné, pues ya se hace el organigrama de las facultades, cómo se tiene que estar organizado, cómo se tiene que estar controlado, tiene que estar sumergido al municipio a través del Estado. Entonces le dice, ¿sabes qué? El municipio eres libre, autónomo, pero esto es lo que tienes que hacer. Esto es lo que te alcanza para hacer, mas no vas a hacer leyes para gobernarte tú solo, simplemente tú podrás crear reglamentos, pero las leyes las pongo yo. Entonces, se dice que bueno, en el artículo, dentro de las funciones, en el párrafo, en la fracción primera, dice que habla tajantemente de la organización del municipio, cómo se tiene que organizar. Y del segundo tema, o segundo, dentro del organigrama de las funciones, pues está la personalidad jurídica y facultad reglamentaria del municipio, pues ahí está deberes y obligaciones, donde le faculta crear reglamentos internos de los municipios o los funcionamientos de los diferentes instituciones que están a su cargo. Servicios públicos a cargo del municipio, pues ya le están dando más, delegando más responsabilidad, la administración de la hacienda municipal, haciendo su propia atiende su propia hacienda. Atribuciones de los municipios, planeación de las zonas conurbanas y metropolitanas, pues esa es la creación del desarrollo del municipio, donde se van a construir calles, casas, conforme van desarrollando los municipios. El principio de representación proporcional y las relaciones laborales también empiezan a darle que también que tiene el ayuntamiento, como tiene sus trabajos, pero que le reconozca los trabajos, que le reconozca cómo debe funcionar a través de los trabajos. Entonces, en el artículo 115, en el organigrama, en la organización del municipio, una de las funciones que le dieron es que el municipio será gobernado por un ayuntamiento y de elección popular. Esa es la cabeza fundamental. No habrá autoridad intermediaria entre el ayuntamiento y el gobierno del estado. Se supone que aquí que son independientes, no depende de nadie, por eso tienen su propia autonomía en teoría, pero en práctica cada quien que analice la cuestión política que estamos viviendo y ahí se darán cuenta si realmente no habrá autoridad intermedia en el ayuntamiento, en los ayuntamientos, perdón. Se prohíbe la reelección, pues ahí ya totalmente desde la reelección se perdió inmediato posterior. No se puede hasta el siguiente día en eso, pero actualmente ya se puede competencia en las legislaturas locales para supereditar. Entonces aquí tienen suspender o declarar la desaparición de los ayuntamientos. El municipio digo, los legisladores en el Congreso del Estado son los que tienen la facultad, se les da la facultad al Congreso del Estado para que ellos decidan quiénes dejan de ser municipio y quiénes no, o cómo pueden crear nuevos municipios. En la actualidad, pues en estas últimas elecciones, pues se quedaron dos municipios más. Entonces, es ahí donde le dan facultades al Congreso. Designación y caso de que le integran consejos municipales, en caso de que no haya elección limpia o haya problemas en cuestiones, organizaciones internas de las elecciones, pues no hay pacto, no hay acuerdo, no hay una solución, se crea consejos municipales para que sean los representantes del pueblo ante el cabildo, digo, ante el ayuntamiento. Entonces, pues, en la fracción segunda, pues la persona jurídica de la facultad reglamentaria de los municipios, ya eso era prácticamente
que se tenía que hacer. ¿Por qué? Porque se tenía que organizar. Le están dando libertad, le están dando al ayuntamiento, pero en realidad no le están dando libertades jurídicas, simplemente en teoría sí le están dando, lo están dotando de funcionalidades, de actividades, de competencias, pero en cuestiones de independencia no creo que ningún municipio tenga independencia total en estas alturas de la historia de México. El artículo 215 también dice de la fracción tercera, dentro de las facultades y obligaciones y organigrama del municipio, dice que los servicios públicos a cargo del municipio, los municipios tendrán a cargo de los servicios públicos esto es, le están dando más obligaciones. Entonces dice que es el agua potable, el alumbrado público, la limpia, la recolección, el traslado de tratamiento y disposición final de los residuos, mercados, panteones, rastros, calles, parques, jardines y otro equipamiento, seguridad pública, seguridad preventiva y tránsito. Entonces aquí se le da más trabajo al ayuntamiento, por eso cada día se están ampliando más las facultades y cada día se va aumentando el personal de cada sector, de cada área que se domina. ¿Por qué? Porque somos una sociedad en constante movimiento, en constante cambio, cambios donde estamos evolucionando, entonces va aumentando la sociedad, va aumentando el número de porcentaje de casas, entonces tienen que cubrir todos esos requisitos que requiere para la sobrevivencia de los habitantes del municipio. Entonces, en el artículo cuarto nos dice del mismo artículo 115 la fracción cuarta, pues la administración de la hacienda municipal, pues aquí prácticamente los municipios administran libremente su hacienda, a lo que se refiere a forma de los rendimientos de los bienes, así como las contribuciones de las legislaturas locales las que a su favor, entre las que ingresos se consideran la contribución sobre la propiedad inmobiliaria, las aportaciones que les extiende la federación. Entonces aquí prácticamente que dice, ¿sabes qué? Si tienes la libertad de hacer el dinero que tengas, pero me tienes que comprobar cómo lo estás gastando y cómo y en qué lo vas a gastar. Entonces, yo como Hacienda, yo soy el que agilizo, yo soy el que controlo el dinero a través, a través de la recuperación en el catastro. Las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de ingresos. También aquí en este ya le empezaron a dar facultades. Dice que aprobar leyes, ingresos municipales y fiscalizarán las cuentas públicas, pues volvemos a caer en lo mismo, que en teoría le están dando facultades, autonomía y soberanía a los municipios, pero en realidad el candado que pone es que tiene que estar supeditado a través de las legislaturas del estado, de los estados. Entonces, jóvenes, en este mismo en esta misma sintonía, el artículo 115, pues las atribuciones de los municipios. Este va muy relacionado con el último tema que vamos a ver sobre las competencias de los ayuntamientos. La competencia prácticamente es lo que estamos analizando, estamos viendo. Entonces, de las atribuciones de los municipios dice que podrán formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, participar en la creación y administración de sus reservas territoriales, autorizar, controlar y vigilar la utilización de los suelos en el ámbito de su competencia, de su jurisdicción territorial, otorgar licencias y permisos para construcciones en otras facultades. Entonces, en esta atribución del municipio tiene la libertad a través del cabildo, me imagino que tiene que aprobar en el cabildo para que yo como empresario para poder construir 1000 casas, tengo que pedir permiso, tengo que tener en regla todo y me tienen que aprobar para que funcione en bien de la sociedad. ¿Por qué? Porque la construcción de las casas o viviendas es un bienestar social. Entonces, es una de las otras facultades que se le está dando al municipio. Pues ¿por qué? Porque como lo mencionaba en la clase pasada, porque el primer contacto que tiene con la sociedad, la gente, los pueblos, es el ayuntamiento. Entonces aquí tiene que caer toda la responsabilidad porque es el que tiene contacto directo con la ciudadanía en primer lugar, en primer momento. Entonces, en esa misma fracción de las descontribuciones de las facultades que tiene el ayuntamiento, pues está en su ah, párrafo 7, el séptimo, la policía preventiva en el municipio. La policía estará al mando del presidente municipal o en los términos que establece la ley de seguridad pública del Estado. Entonces, aquí
el encargado principal de la seguridad pública es el presidente municipal, pero es regido a través de la ley de seguridad pública del Estado y de la Federación. El mismo artículo de la fracción octava, el principio de representación proporcional y relaciones laborales, pues también aquí tiene que haber igualdad entre las partes y deberían ser contemplar el principio de representación proporcional, porque nos tenemos que representar entre ambos. Entonces, jóvenes, tocando esos puntos medulares en un bosquejo general sobre las reformas constitucionales, pues hay otros artículos constitucionales relacionados al artículo 115 constitucional. Podemos hablar del artículo 27, fracción sexta, donde le dan facultades que dice capacidad para adquirir y poseer bienes raíces para la prestación de servicios públicos. El ayuntamiento tiene esa facultad de comprar, de comprar terrenos y construir su propio edificio, porque depende de la economía que tenga. Entonces también está la fracción, el artículo 73 fracciones, que la materia de correcta atribución de federación, que hay una comparación bipartita ahí donde el ayuntamiento y la federación comparten recursos. Y pues lo que mencionaba de las reformas laborales, también el artículo 123 apartado A, donde se le dice, autoriza la competencia de los trabajadores y los derechos de los trabajadores. Entonces también en esa misma materia, las disposiciones constitucionales, pues también está el artículo 6 de la fracción primera, la formación de posesión de autoridades municipales es pública y puede ser reservada temporalmente. Pues eso es la información que posee datos que vienen información, de acuerdo a la ley del acceso a la información pública, ellos pueden guardar información. Las- Depende de los años que contempla la ley, depende de qué tan confidente será la información, se puede resguardar o se puede proteger de 5, 6 o 10 años. El artículo 8, el artículo 108 constitucional, el párrafo 4, pues también tiene que ver con con la, con la, con las responsabilidades de los servidores públicos. Aquí hay una ley que nos rige como servidores públicos, hay una ley que nos rige y tenemos que actuar bajo ese principio. Pues el 123 ya lo mencioné, igual el apartado B, C, también el artículo quinto, párrafo 36 y así sucesivamente vamos aumentando la proporción de las funciones que van relacionados a este artículo. ¿Por qué? Porque todo depende de parte del artículo 115 pues se relacionan. ¿Por qué? Porque son facultades que les dan, pero no se puede dejar a un lado. Por ejemplo, el artículo 16 constitucional en su párrafo 16, las atribuciones como autoridad administrativa para resolver visitas domiciliarias, les dan facultades en muchos aspectos. Entonces, pero tiene que estar acorde a los protocolos que manejan las diferentes instituciones. El artículo 21 dice, en la fracción cuarta dice atribuciones como autoridad administrativa para aplicar sanciones por infracciones o reglamentos gubernamentales y de policía. Entonces, es donde emana el poder, es donde emana la funcionalidad, es donde emana la, la estructura legal, el apartado legal de la función de las policías municipales, pero ellos en el combate de la prevención, ellos tienen que estar, son preventivos, ellos no hacen trabajos de investigación, por eso el municipio no crea leyes, solo crea reglamentos internos para así llevar el control, para llevar así haya sana convivencia entre los diferentes habitantes que hay en el municipio. Y también se reformó el artículo 21, párrafo 21 dentro de esta fracción. Dice que la seguridad pública como materia concurrente atribuida a la federación y los estados. Eso es una relación que hay entre el estado y el municipio. Entonces, tiene que ver con eso, porque también acuérdense que anteriormente dije que la facultad, el que está al mando, el frente de la policía municipal es el presidente municipal. Entonces, como está regido dentro de la ley del sistema nacional, y la del estado y el sistema nacional de la ley de seguridad pública, pues también está vinculado por los dos procesos. Entonces, jóvenes, como lo mencionaba, para que haya una función tripartita entre el gobierno, entre el pueblo y su territorio, pues se tiene que reconocer.
los elementos constitucionales que tiene el ayuntamiento o el municipio, que son tres fundamentales. Uno que ya les mencionaba hace rato, que es la población, el territorio y el gobierno. Entonces, el número uno dice que se encuentra debidamente constituido, es necesario que reúna ciertos requisitos. ¿Por qué? Porque si estoy como municipio y no tengo población, pues no puede haber municipio sin esos tres, en esas tres fundamentales, con esos tres elementos fundamentales para poder integrarse el municipio. Entonces, no puede haber un municipio sin población, o puede haber población sin territorio y no puede haber un gobierno. Entonces, son uno de los elementos principales, la población. Y ahí el territorio y el gobierno. Y el gobierno. Entonces, si hablamos del territorio, pues eso es la funcionalidad que daba, porque había relaciones con las leyes que establece la Constitución y con los reglamentos que existen en el artículo 115. ¿Por qué? Porque de ahí emana todo. Si analizamos el ámbito federal, pues la Constitución Política de los Estados Unidos mexicano, que es la alma mater, es la madre de toda la funcionalidad en el órgano institucional del gobierno, pues es ahí donde marca. Aparte de eso, existen los congresos locales. Por ejemplo, aquí sería la, la herramienta fundamental que rige la jurisdicción del Estado de Sinaloa, pues es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en cada entidad federativa. Eso es el ámbito federal, ámbito estatal, perdón. Y también la ley en materia municipal de la entidad federativa. Son dos leyes que se tienen que fijar en ese aspecto. Y en el ámbito municipal, pues la facultad del municipio no va muy más allá, más que crear reglas, crear acuerdos para la convivencia, sana convivencia de los seres humanos. De arriba, abajo hacia arriba, pues no hay injerencia ninguno de los dos lados. Pero si hablamos del ámbito federal, de acuerdo a los artículos que acabamos de leer, el ámbito federal tiene injerencia tanto en el ámbito estatal, tanto en el ámbito municipal. ¿Por qué? Porque es el máxima autoridad que organiza nuestro municipio. Por ese lado, jóvenes, este, es muy difícil este, que un municipio tenga la autonomía propia. Es muy difícil que el municipio tenga su propia jurisdicción. Sí tiene su propia jurisdicción, pero no tiene la autonomía total como debería de ser. Por decir así, hace rato en las competencias municipales les mencioné que sí, tienes la libertad de crear tu propia hacienda, pero yo te fiscalizo, yo te hago cuentas, yo te hago rendir cuentas, te hago la libertad de que creas tu propia gente, pero yo te pongo leyes, yo te puedo deshacer, si yo te puedo deshacer, quitarte del poder si tu competente municipal, si no cumple con los requisitos o haces mal uso de los recursos, pues yo te quito ese poder a través de un juicio político. Entonces, es ahí como se ponen los candados o un alto a las diferentes instituciones de la Constitución Federal para abajo. Entonces, leyes secundarias, reglamentarias, es lo que emana, es lo que le da prioridad y que tiene la mayor certeza en la Constitución, porque es la que domina de todo, tanto el Estado como en el municipio. Entonces, jóvenes, cuando ya tocamos el tema de los elementos constitucionales, pues ahí está la población y el territorio. ¿Por qué? Porque para que haya el ámbito de la competencia, en el ámbito de la competencia de las divisiones territoriales, de las jurisdicciones, pues el municipio tiene que marcar su territorio dentro de la población y su gobierno. Por eso el elemento fundamental que dimos es la población. Ahí están los elementos fundamentales que dan cuenta que la existencia del municipio es por la población, pues que la población es elemento de mayor importancia en todo el municipio, porque mencionábamos que si no hay población, no hay territorio, no hay nada, no hay municipio. Entonces, es la población, ya que un territorio deshabilitado no podría ser municipio, es un fundamento de tal. Y dentro del margen del municipio, pues ya ya varían las denominaciones que se le puede dar a los habitantes de algún municipio. Muchos le dicen habitantes, muchos le dicen transeúntes, muchos le dicen ciudadanos. Pues eso ya depende de la constitución local, depende del enfoque que le pueda dar los ciudadanos a los gobernantes, a los ciudadanos.
el segundo elemento constitutivo del municipio, pues ya dijimos que es el territorio, pues un elemento vital del municipio en el territorio, ya que no resulta lógico concebir una instancia jurídica, política y social sin lugar físico. Entonces, si no tengo algo específico, no puedo tener cabida dentro del municipio. Pues el gobierno, pues, ¿por qué gobierno? Porque es el, es la autoridad que está frente del primer momento, del primer contacto ante la ciudadanía y ante el sistema federal. El municipio emana democráticamente de la comunidad propia, de ahí sale dentro de la comunidad. Entonces el gobierno municipal se concreta en el ayuntamiento y su órgano principal y máxima ejercicio de poder municipal. De, de, conforme al artículo 115 constitucional, pues ya dijimos y relatamos que los relativos, todas las leyes de los relativos de las constituciones particulares de los Estados Unidos y municipios será gobernado por un ayuntamiento. Eso es lo que dice nuestra constitución, que aquí no puede haber, no puede salir nada de ese aspecto. Entonces, jóvenes, lo que yo les mencionaba no es porque no, a mí se me ocurrió, simplemente es lo que contempla nuestra Constitución, es lo que marca, es lo que nos da, es lo que nos proporciona las facultades que se tiene que marcar. Entonces, dentro de las competencias del municipio, que es el tercer tema de la materia, pues ya prácticamente ya los mencioné dentro de las competencias municipales, en qué consiste las competencias las, las competencias actuales en los municipios de México, pues en general casi tienen las mismas competencias en todo el país. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, que estamos un sistema federalizado, si, si la reglamentación de la esquematización, organigrama de la funcionalidad del municipio emana del artículo 115 constitucional, entonces quiere decir que esa ley es aplicable en todos los municipios. No porque sea de Quintana Roo, sea de Tijuana, no, pues sabes que yo no me voy a someter a esa, a esas leyes. No, eso es parejo, por eso les mencionaba que nuestra constitución política, pues es la que está en número uno hacia la cúspide. Y para abajo puede dominar, pero nunca se puede dominar de abajo para arriba. Entonces, por eso es la facultad que se le está dando. Por eso la ponen en la constitución política. ¿Para qué? Para que sea más loable, más certera la funcionalidad y la obligación que tienen los municipios para crear sus propios bienes, para administrar sus propios bienes y sobre todo de atender a la gente que habita en ese municipio. Por eso no hay para dónde deshacerse. Pues, es ahí, demarca en el artículo 115 constitucional y eso va a ser, es para todo México. Fíjense que somos un pacto federalizado, tenemos autonomía, tenemos soberanía, ¿sí? Pero la aplicación sobre el, el procedimiento, la aplicación de cómo debe funcionar el ayuntamiento es igual en todas las partes y municipios y rincones del Estado mexicano. Entonces, jóvenes, esta es la segunda sesión de la materia de licenciatura en materia de Derecho Municipal y Bando de Policía. Pues espero que lo vean con más calma, con más claridad y cualquier duda, comentario que tengan, nos vemos en la próxima clase, lo planteamos y lo platicamos, jóvenes. Muchas gracias.